En nombre de la Biblioteca Luis Ángel Arango agradecemos su presencia el día de hoy, dando inicio al ciclo, a este ciclo de cine militante, gesto artístico o discurso político a cargo de María Lucía Castrillón. La conferencia que nos reúne el día de hoy se llama La felicidad en cuestión, de los precursores a mayo del 68. Con este programa, la Biblioteca Luis Ángel Arango se une a la conmemoración de los 50 años de mayo del 68. Hoy revisaremos el tema en un contexto internacional y los invitamos para que nos acompañen en la conferencia del próximo martes 11 de diciembre, que se denomina La polifonía del inconformismo, cine y compromiso, donde se va a revisar, digamos que el contexto local. Igualmente agradecemos a Bogo Shorts porque digamos que se han unido a esta programación de eventos audiovisuales de la Biblioteca Luis Ángel Arango, y aprovecho la ocasión no solo para convocarlos a la conferencia, a la siguiente conferencia del ciclo el martes 11 de diciembre, sino el día de mañana, jueves 6 a las 4 de la tarde, con la conferencia sobre Bergman, una vida de escritura, a cargo de León Jordán, conmemorando los 100 años del natalicio de Bergman. Presentamos a nuestra conferencista invitada, María Lucía Castrillón. María Lucía es de origen colombiano, desde hace tiempo vive en Francia, siempre ha trabajado en el audiovisual, alternando realización, producción, pedagogía y gestión de proyectos. Fue directora de comunicación del programa cultural Gaceta de Colcultura. Dirigió el Centro de Producción de Televisión de la Universidad de Antioquia. Es miembro fundador de la revista de cine Kinetoscopio. Enseña en varios centros y universidades en Francia y Colombia. Igualmente acompaña la realización de proyectos y dirige talleres de educación a la imagen. María Lucía ha dirigido varios documentales, entre ellos Los Tesoros de Centena, Premio del Centro de Investigación en Ciencias Sociales en 1994 en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, y de Los Pitos, Chinchorros, Vincuñas y Barbeiros, coproducción del Premio Videomed Tucumán, Portugal. Carta a Inger es su primer largometraje. En nombre de la Biblioteca María Lucía, mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, las puertas están abiertas para que el otro año ojalá nos acompañes nuevamente. Mil gracias a todos, los dejo con María Lucía. Buenas tardes, me siento muy honrada de tanta gente, de tantos jóvenes que vienen curiosos a escucharme. Para mí es un verdadero placer poder estar aquí con ustedes y compartir mi mirada a cierto tipo de cine que llamamos militante. Entonces, para comenzar, habría que tal vez definir qué es el cine militante. La palabra militancia viene del latín y tiene que ver con los soldados, con lo militar. Y en esa medida el cine militante evidentemente se asocia y se caracteriza por un cine que lucha por hacer adherir al espectador a la ideología o al mensaje político que quiere difundir. Entre cine militante y propaganda, la cuestión no es así de fácil para decir uno es aquí y otro es allá, porque finalmente el cine, cualquier película que veamos, tiene una mirada política. No importa lo que haya, ficción, documental, animación, lo que se quiera, de todas maneras pasa por ese filtro que es la sensibilidad, la mirada, etcétera. Entonces podríamos decir que todas las películas son políticas, pero hay un cierto tipo de películas en las que se hace de una manera política y difundiendo entonces una concepción y un mensaje muy claro. El cine militante
nació con el cine. Eso no fue un invento de mayo del 68 o de otros movimientos, digamos, sociales. El cine tiene una gran fuerza para interpelar todos nuestros sentidos y en esa medida tiene un gran poder de emocionar. En esa medida, desde el principio, el cine ha servido entonces como vehículo para difundir algún mensaje. En primer lugar, el cine militante, podríamos decir que hay una prehistoria del cine militante desde el inicio del cinematógrafo hasta los años 20. Luego, entre los años 20 y los años 60, podría ser la historia clásica de un cine militante hecho en 35 milímetros, y vamos a ver algunos ejemplos. Y luego, a partir de nuevos útiles técnicos que llegaron al cine y que permitieron entonces una renovación completa del lenguaje cinematográfico, aparece entonces también en ese tipo de cine moderno, aparece entonces el cine militante, que hoy lo vemos más ligado a mayo del 68. Ese ingrediente de mensaje político que tiene el cine militante hace que, si uno revisa un poco la historia de ese cine, vemos que muchas películas terminan siendo hoy documentos históricos, en esa medida muy interesantes, pero que no resisten un poco al tiempo, no pasan la barrera de ser una obra de arte. Entonces, yo voy a empezar con un fragmento. La cosa va a ser entre fragmentos y discusión. Ustedes me pueden interrumpir, la idea es crear un diálogo y avanzar juntos. Entonces, vamos a mirar el primer fragmento, que para mí puede ser una base para comenzar a entrar en el tipo de cine militante. Entonces, en este fragmento, para mí hay una esencia que puede guiarnos en la manera de ver este tipo de cine. Primero, vemos todas esas imágenes traumáticas. El cine militante está lleno de muertos, está lleno de atropellos, está lleno de masacres, está lleno de todo lo que denuncia. Y la manera de utilizar esas imágenes define para mí cómo ese cine puede ser una obra de arte o un mensaje político en el que hay, de alguna manera, menos cabida para el espectador. La manera entonces como la película se dirige al espectador, como el autor plantea su discurso, es uno de los parámetros para ver si ese tipo de cine militante pasa un poco a ese nivel que es la obra de arte, que además de ser militante es el gesto artístico que nos sigue diciendo. Y otro aspecto muy importante es finalmente el sentido de la vida. En este pedazo que vimos, que pertenece a una película que se llama El fondo del aire es rojo, de Chris Marker, aquí vemos un poco la esencia de ese cine. Es decir, cantidades de imágenes que vienen de diferentes partes del mundo, que se intercambian, porque los que hacen ese tipo de cine también son solidarios y hay algo que circula, muchas imágenes se utilizan en varias películas, ahora hay que ver cuándo funcionan mejor u otro. Entonces hay, de todas maneras,
a nivel, digamos, de qué es ese tipo de cine, hay el intercambio de imágenes y de planos que vienen del mundo entero, y la posición de quien la hace. A mí me parece bastante hermoso comenzar a decir por qué las imágenes tiemblan y cómo la cámara traduce la emoción del que la está haciendo. No es este mensaje que cae del cielo en el que hay una verdad completa, sino que hay esa fragilidad en la que el espectador tiene cabida para preguntarse y donde el mensaje permite el cuestionamiento, el análisis, la duda. Y por otro lado está el sentido de la vida. La película, vamos a ver solo fragmentos y queda empezado todo, pero pues es un poco la lucecita que yo les propongo para mirar ese cine. Cuando hablo del sentido de la vida, es este obrero que le entregó la vida al partido, que luchó, que sacrificó familia, trabajo, etcétera, y que ahora muere en la absoluta pobreza, olvidado. O sea, la cosa, ¿por qué luchamos? ¿Cuál es el sentido? Entonces, el cine militante plantea esas dos cosas y las plantea desde sus inicios. Lenin lo dijo, el cine es el arte más importante. Es un momento en el que en la revolución bolchevique se está replanteando toda una nueva sociedad y ese instrumento se plantea como el más efectivo y eficaz. Ahora les leo, si quieren, unas citas de él que son maravillosas porque, bueno, plantea cómo el cine es el instrumento del cual no nos podemos escapar y es en el que tenemos que aprender a utilizar porque tiene un enorme potencial de eficiencia para movilizar a la gente. Y Chris Marker lo dice, primero la mirada y luego el cine, que es la imprenta de la mirada. El cine militante, entonces, del que me parece que el gesto artístico está comprobado y que resiste al tiempo, es ese que tiene de todas maneras un vínculo con la historia del cine con H mayúscula. No es la de el mensaje político, que es muy interesante, y en estos momentos en los que todos tenemos una cámara en la mano y que estamos inundados en videos y en cosas, y ahora en un momento donde está la verdad, donde está la manipulación, etcétera, entender un poco y mirar el cine desde su origen y desde su gramática nos permite también tener un poquito de más discernimiento frente a eso. Les voy a mostrar otro fragmento que me permite ilustrar eso. Y si tienen preguntas o comentarios. Je ne suis pas parmi ces gens qui ont vu Potemkin quand c'est sorti. J'étais trop petite. Je me souviens. C'est le plan de la viande, certainement, avec les verres. Et puis la petite tente dans laquelle est couché le mort et devant laquelle s'arrête la première personne. Et quand les autres marins mettaient en joue sur le pont du Cuirassé. Puis au moment où l'officier commandait le... Bueno, es el principio de El fondo del aire es rojo, y como ustedes pudieron apreciar, es la alternancia con la famosa secuencia de las escaleras de Odessa del acorazado de Potemkin, y ahí él alterna con un montón de situaciones que atraviesan el siglo. ¿Vieron a Camilo Torres? El desfile con Camilo. La pancarta. Entonces, bueno, es algo que ahí hay de todas maneras una cierta cantidad de símbolos, de cosas que van a caracterizar este tipo de cine. El puño, los desfiles, las pancartas, los letreros, es algo que hace de alguna manera
una característica. No es que todas las películas militantes tengan eso, pero de ahí se distingue y de ahí podemos de alguna manera verla. Esta película es evidentemente una obra que ha marcado la historia del cine y que se sigue estudiando y que hace todo un análisis de los movimientos de izquierda de la década de los 60 y 70. Esta película termina en el 78 y de ahí veremos algunos otros fragmentos poco a poco. De todas maneras, es esta afiliación con la historia del cine que para mí es muy importante que tengamos en cuenta de dónde viene y cuál es el manejo del lenguaje. Esa primera afiliación entonces se hace con las películas rusas. Tal vez ustedes saben que los rusos en ese momento fueron quienes van a hacer que el lenguaje cinematográfico adquiera una cierta riqueza porque tienen sencillamente los medios económicos y en un primer momento la voluntad para utilizar ese nuevo instrumento para educar a los pueblos, para educar a ese pueblo analfabeta que yo no sé cuántos millones de personas tienen en ese momento, pero el cine se plantea como el instrumento ideal para eso. Y Trotsky, que en ese momento era una persona que ocupaba como el tercer puesto en toda esa organización antes de que Stalin viniera y acabara con todo, escribió, entre otras, un libro que tiene que ver con la cultura. Él dice, tenemos que ser más culturales que políticos, ya logramos llegar al poder, entonces ya se trata es de darle calidad de vida y pensar en el bienestar y en la vida, y sobre todo luchar con dos enemigos, que es la iglesia y el alcohol. Entonces hay un artículo maravilloso que se llama, en español a veces lo traducen el alcohol, la iglesia y el cinematógrafo. En realidad es el vodka, la iglesia y el cinematógrafo. Y es genial porque él habla primero del poder que tiene el cine. Por aquí les voy a leer alguna cosita. Dice, el cine es un instrumento que se impone por sí mismo, el mejor instrumento de propaganda técnica, cultural, aplicable a la producción, a la lucha contra el alcohol, al campo sanitario, político. En dos palabras, es un instrumento de propaganda fácilmente asimilable, atractivo, que se graba en la memoria y eventualmente puede ser también un negocio lucrativo. Entonces, en todo este fervor y en toda esta revolución cultural que ellos están desarrollando, con el teatro, con muchas otras artes, el cine es el instrumento ideal porque en este momento hay una gramática del cine mudo que es comprensible también para el que no lee. Y se trata, entre otras, de alfabetizar a todo el pueblo, ayudarse con el cinematógrafo. Entonces, en una parte del cine militante, que entre otras va a ser Vertov y Medvedkin, los dos pilares, y hablo de Dziga Vertov porque en mayo del 68 Godard va a crear un grupo que se va a llamar el grupo Dziga Vertov, es decir, que esos que van a hacer un poco un cine militante con carácter de autor y con un pensamiento cinematográfico están ligados a esta historia que aquí Chris Marker nos muestra claramente. Entonces es por eso que les cito también a Vertov. Se supone que Vertov hizo un gran manifiesto, una obra que le dio al cine documental el carácter de arte, lo que el cine de ficción había adquirido años antes. Nos dicen que con Griffith, aparentemente hay una mujer que hizo cosas de ese mismo talante, pero que apenas se está descubriendo ahora, que se llamaba Louise Boyce. Pero bueno, la historia por ahora nos habla de Griffith, entonces dejémoslo así. Vertov aparentemente se inspira en este artículo de Trotsky para hacer su gran manifiesto que se llama El hombre de la cámara.
Entonces, Trotsky escribe cosas divertidísimas. Yo les voy a leer un pedacito porque es maravilloso. Primero dice que no hay que tampoco criticar al que se quiere divertir con el cine, porque la lucha está con el cine como distracción, mientras que queremos un cine que no embrutezca. No queremos un cine, en este caso hablo en nombre de ellos, un cine burgués, un cine capitalista, queremos un cine socialista, un cine que incluya, un cine. Entonces, él dice, bueno, no importa, porque dentro de los sindicatos, sobre todo, que empezaron a aparecer los cineclubes, incluso en la década de 1910, ya empezaron a haber distribuciones de películas en sindicatos y cosas de esas, donde era más que todo cine de ficción. Trotsky decía, no importa, el derecho a divertirse es un derecho inalienable, el derecho a la felicidad también existe, pero utilicemos el cine como competencia. Entonces, aquí hay una cosa maravillosa que dice, el cinematógrafo no tiene necesidad de una jerarquía ni de altares, ni de brocados, le basta una sábana blanca para hacer nacer una teatralidad mucho más cautivante que la de la iglesia, que la de la mezquita o la de la sinagoga. En la iglesia se presenta un solo acto y siempre el mismo, mientras que el cinematógrafo mostrará que en el vecindario o en el otro lado de la calle, ese mismo día y a esa misma hora, se lleva a cabo la Pascua pagana, judía y cristiana. El cinematógrafo divierte, educa, golpea nuestra imaginación a través de una imagen y calma las ganas de ir a la iglesia. El cinematógrafo es un rival peligrosísimo para la cantina y también para la iglesia. Es un instrumento que debemos manejar a toda costa. El caso es que con esa idea, Vertov va a ser el hombre de la cámara y yo les voy a presentar un pedacito en el que de todas maneras ese lenguaje cinematográfico está siendo, en este caso, yo no sé si propaganda o militantismo. Realmente la respuesta se las dejo a ustedes, porque ¿qué es propaganda? ¿Qué es militantismo? Yo tengo algunas ideitas para darles, pero en últimas no es tan fácil decir esto es propaganda o esto es militantismo, pues porque finalmente este tipo de cine lo que busca es hacer adherir a un mensaje muy claro. Ahora, ¿en qué términos y de qué manera? Entonces, les voy a presentar un fragmento del Hombre de la Cámara. Hay que verlo y reverlo y reverlo porque son ensayos bastante ricos, es como Eisenstein, Vertov es el Eisenstein del documental. El Hombre de la Cámara es un manifiesto que es el resultado de todo un trabajo que él hace durante años y lo que está buscando es utilizar la técnica y hacer de la cámara el cine ojo y el micrófono oreja. Es hacer que toda esa técnica se vuelva al servicio de toda esa efervescencia que están tratando de integrar. Ahora, el Hombre de la Cámara evidentemente marca la historia. El Hombre de la Cámara es un catálogo sobre todo lo que el cine es capaz de hacer en esa época, y yo diría que hasta hoy es impresionante la modernidad. Evidentemente los primeros añitos, pues, o sea, rápidamente el Hombre de la Cámara va a terminar siendo metido en un closet con Stalin y compañía, ¿no? El Hombre de la Cámara, incluso desde su título, nos está dando las claves para no entrar en ninguna hipnosis con la película. Nos está diciendo, mire, el cine es montaje, y empezamos con la tijera. Espero que queden con ganas de ver todo esto, porque pues estoy haciendo un sacrilegio saltando de cosas súper importantes, pero bueno, así es la vida, ¿cierto? El caso es que este manifiesto
es el manifiesto entonces de Bertov, que busca enseñar, darle un método a todo el que quiera coger una cámara. No sé qué nos diría hoy cuando tenemos esa cámara que él soñó en el bolsillo. Él nos da todos los secretos para hacer lo que él considera como la captura de la vida al imprevisto. Ir y poder organizar y hacer ensayos y hablarle a todo el mundo. Y bueno, ahí en el pedacito que vimos, bueno, no hay que explicarlo, ustedes vieron la comparación de la vida, la comparación del rico y el pobre, el espacio que comparten, en fin, que él es una vanguardia a nivel de lenguaje y es también una obertura de espíritu muy grande a nivel político y de educación. Bertov, después de este trabajo, va a tener serios problemas sobre todo con el régimen, etcétera, porque ya va a llegar toda la censura, etcétera. Paralelo a Bertov, hay un señor que se llama Alejandro Mevdetkin, que es el que va a inspirar un nuevo cine obrero, en particular en Francia, que en homenaje a él se va a llamar el Grupo Mevdetkin. Mevdetkin, en este mismo momento histórico, se plantea crear un tren en el que hay cámaras laboratorio y durante 2 años recorre la Unión Soviética a través de las fábricas para filmar a los obreros y presentarles las películas a ellos mismos para hacer una especie de autobalance del trabajo. Entonces la búsqueda de Mevdetkin era utilizar el cinematógrafo como un detonante de una verdad que no había que pasarla por discursos, por leyes, por sanciones, por represión, sino más bien que la pantalla hable directamente al obrero que hace no muy bien el trabajo, etcétera. Porque ahí lo que se está también jugando es la eficiencia y la organización, porque la famosa nueva economía política que planteaba igualdad, etcétera, fue pervertida, digamos, por una organización socialista muy rígida, en el que lo que hicieron más o menos fue anquilosar la creatividad o la creación, la capacidad de poder proponer, etcétera. Y bueno, entonces Mevdetkin, su experiencia de los trenes, finalmente quedan simplemente fragmentos y escritos, porque fue censurado muy rápido y él hizo una película que es la que de alguna manera inspira mi reflexión en esta conferencia, que es la cuestión de la felicidad, que luego también es lo que va a plantearse en mayo del 68 y en el nuevo cine documental de los años 60, que es El sentido de la vida y el derecho a la felicidad. Entonces él hizo una película que se llama La felicidad y yo les voy a presentar un fragmento a ver cómo les parece. Buenas tardes. La verdad, pues no soy muy habido en estos temas, me parece pues muy interesante. Le escuché decir que el cine militante difiere de lo que es el cine arte, tal vez, ¿cierto? Pero pues no me quedó muy claro cuál es la línea en la cual se puede trazar esa diferencia, porque pues… No entendí muy bien, que el cine militante es distinto al… Algo así mencionó, realmente llegué un poco tarde, pero usted lo estaba diciendo, o creo pensar que así lo estaba planteando,
que existía una diferencia o que no había... O sea, Sí. lo que yo trato de decir es que lo que llamamos cine militante es un cierto tipo de cine que se ocupa del sentido de la vida, de denunciar sobre todo sin duda los atropellos, las injusticias, las guerras, etcétera. Pero no porque trate esos temas, yo lo miro como si el hecho de tratar esos temas ya fuera suficiente. Si se trata de cine, trato de más bien plantear como un parámetro de cine antes que político, antes que mensaje político. Y es ahí donde las películas los fragmentos que les propongo ahora, resisten al tiempo. Mucho tipo, la gran parte, yo no sé cuánto, pero un grandísimo porcentaje de cine militante es difícil de verlo cuando pasa la actualidad del mensaje político, porque tiene solo mensaje político. El cine militante que perdura es aquel el que trabaja ese mensaje político, pero en términos cinematográficos. Y uno de los parámetros o de las cosas que uno puede distinguir es que ese cine que le resiste al tiempo es porque le da cabida al espectador y te permite la duda, y te incomoda. En lugar de darte una verdad completica en la que no hay duda, el mensaje político, cuando es muy sencillo, generalmente hay que dudar de él. Los grandes populistas que dan soluciones es porque nos dan una cosa muy clarita, pero que en la realidad es mucho más compleja. Entonces, el cine militante del que yo quisiera despertar la curiosidad o dar algunos parámetros es aquel en el que el autor, así sea colectivo o no firmado, aparece. Entonces, esta película que inspira, primero, una aberración total en el contexto político en el que fue realizada, que fue pues el último coletazo de cierta libertad de expresión en la Unión Soviética, pero que además, por milagro, enviaron copias a varias cinematecas y fue rescatada en los años 60. La esposa está desmayada después de trabajar mucho. No se oye música, es muda, pero pues hay una música divina que no sé por qué no está. Ah, era un silencio, perdóneme. La felicidad, es de 1934. Evidentemente la vida de Mevdetkin nunca fue fácil, porque después de esta película también fue, digamos, metido al closet. Él nunca pudo casi, porque él trató mucho, porque Mevdetkin fue un personaje que creyó en la revolución y que creyó hasta el último día de su vida, a pesar de toda la historia que luego se evidenció. Pero para él era, según explica, una película muy hermosa que además la pueden consultar en la biblioteca, que se llama El último bolchevique. Bueno, él le fue fiel al régimen hasta el final, y su propósito con esta película era también denunciar cosas que el mismo régimen puede mejorar, porque precisamente lo que se está tratando es de llegar a la felicidad como un derecho inalienable, que lo inscribe la Constitución de Estados Unidos, y como lo inscriben los derechos del hombre, en el sentido de poder ser libre y poder prosperar. Entonces, fue una película evidentemente censurada, y que fue redescubierta solo en los años 60.
todo para decirles que podemos hacer un gran salto, porque después de esta película, digamos en la cronología, 1934, va a llegar alguien a hacer películas de propaganda de una enorme calidad artística, se llama Leni Riefenstahl. Ella trabajó con el apoyo de todo el nacionalsocialismo y con la subida de Hitler al poder. Nunca fue miembro del partido, ella es demasiado ocupada para hacer política, ella hace cine, y hace cine evidentemente de propaganda, pero un cine con una altísima calidad. Bueno, el cuento de la propaganda y del militantismo, insisto, no es tan fácil de evacuar. Yo diría que la propaganda tiene más medios. Y bueno, entonces saltando a Leni Riefenstahl, podríamos tal vez hacer una alusión a Buñuel, con una película que no sé si ustedes conozcan, que se llama Tierra sin pan, Las Urdes. Es una película que es una adaptación de un tratado de geografía humana en un poblado que se llama Las Urdes, que queda, yo no sé, a 200 kilómetros de Madrid, y donde se vive una pobreza extrema. Entonces, para citar a Buñuel, Buñuel dice: una película siempre debe defender y comunicar indirectamente la idea de que vivimos en un mundo brutal, hipócrita e injusto. La película debe producir tal impresión que el espectador de esta, al salir del cine, debe decir: no vivimos en el mejor de los mundos. Sobre Las Urdes, vamos a mirar un pedacito no muy largo para poder seguir con mayo del 68, porque eso es lo que más nos interesa. Se supone que es el primer gran documental español y tiene también entonces unas características de alguna manera de ese tipo de cine que es la voz en off, etcétera. Vamos a mirar un pedacito. Eso que vemos entre los árboles y que parece el caparazón de un animal fabuloso son los tejados del pueblo. Al entrar en él nos acoge una tos ronca que parece brotar de cada casa. La mayor parte de los habitantes están enfermos. Las escenas que presenciamos son de una miseria desoladora. Se supone que con esta película él le estaba diciendo a André Breton que se salía del surrealismo y que se iba a inscribir en el Partido Comunista, y hizo la vaina. Se supone que no es muy cierto, porque nunca hubo no se ha encontrado un registro que valide que él se inscribió a ningún partido comunista. Sin embargo, esa es la anécdota, y a partir de esta película se ha escrito mucho, se habla mucho. Se hizo una novela gráfica que se llama Buñuel en el laberinto de las tortugas, que ahora ha sido adaptada y va a salir el año entrante pues en un largometraje. Luego llega la Guerra de España, y la Guerra de España va a ser el acontecimiento que va a marcar buena parte del siglo XX. Las atrocidades de la Guerra de España y el interés que ella produjo en el mundo entero hizo que apareciera, por decir algo, un nuevo tipo de gramática cinematográfica en cuanto al cine militante, en el que podríamos decir que la ecuación sería fascismo igual guerra igual muerte, y que luego puede aparecer entonces lo opuesto: paz, fraternidad y socialismo. Entonces, en esa dicotomía es que avanza un poco este tipo de cine. Yo voy a hacer un salto a los años 60, al puro documental moderno, que se va a volver a plantear la noción de la felicidad. Con los nuevos útiles técnicos que el cine logra hacer a finales de los años 50, que en particular permite
que el sonido se grabe de manera sincrónica con la imagen y que va a posibilitar nuevos discursos. La nueva ola es producto de eso, por ejemplo, y en el documental fue el renacer de un tipo documental, porque el documental de Vertov, el documental que se hace antes de que el cine sea sonoro, es un documental que tiene, por decir algo, las posibilidades gramaticales iguales a las de la ficción. Pero una vez que el sonido se impone, la captura del sonido en el documental plantea unas dificultades que el documental no va a poder responder, porque el sonido se hace con camiones y camiones de técnica, el sonido se hace con una post-sincronización en estudio, lo que la ficción permite, a pesar de que eso implique que los guiones tengan que ser muy escritos para poder repetir en caso de problemas de sonido, etcétera. Pero en el documental lo que va a generar es la omnipresencia de una voz en off que reemplaza el sonido directo y que va a crearle al documental la mala fama que en mucho tiempo tuvo. El documental ahora se ha renovado, entonces para ustedes, a los más jóvenes, puede que no les haya tocado, pero el documental era hasta hace pocos años, diría yo, sinónimo de aburrimiento, de didáctico, de ¡ay, un documental! Bueno, el caso es que con el sonido directo, el documental verdaderamente se va a renovar. Vamos a poder escuchar la voz del ciudadano del común, vamos a poder escuchar el sonido directo de la toma, entonces va a aparecer otro verdadero cine. Y hay dos obras a principios de los años 60 que son las que van a abrir de alguna manera, son francesas, pero marcan la historia del cine mundial, a pesar de que sea también en la zona de Quebec un núcleo muy importante del tipo de cine documental, entre otras porque lo dirigió un señor muy importante que venía de Inglaterra y que hizo que le metieran mucha plata al cine documental. Entonces, con técnicos incluso que vienen de Quebec, Jean Rouge y Edgar Morin hacen una obra muy famosa que se llama Crónica de un verano. Y paralela a Crónica de un verano está El Bello Mayo de Chris Marker. Las dos obras plantean la noción de felicidad. Lastimosamente no tengo las películas con subtítulos en español, pero siendo de todas maneras clásicos muy importantes, lo que yo les voy a proponer es la primera secuencia de Crónica de un verano, y aunque eso no se haga, se las voy a explicar antes. Vertov había creado el cine verdad, lo que él llamaba el kino pravda, y es de ahí donde va a aparecer el renovado cine documental que se llama Cinéma Vérité, y esta es esta película que abre esa escuela. Le Cinéma Vérité lo que pretende, como su nombre lo indica, es estar en un contacto muy directo con el personaje, no tiene nada que ver tampoco con la noción de verdad extrafílmica, pero más bien de permitir que los personajes interpreten su propio rol y que haya de ahí una noción de verdad, entenderla de alguna manera. Entonces él le habla a su correalizador: oye, tenemos una idea bastante buena, vamos a ver cómo la ponemos en práctica. La cosa es proponerle a Marceline que sea lo más natural posible y que se preste al juego que nosotros le vamos a proponer.
simplemente para situar la noción de la felicidad. Aquí van a hacer encuestas, hasta que llegan a los personajes y van a entrar más en la vida de unos cuantos personajes, en general obreros. Y Marcelina estuvo en los campos de concentración y tiene el tatuaje, y hay un negro, y se está discutiendo todo lo de la independencia de Argelia, y entonces esa es una gran temática. Paralelo a eso, hay otra película que es de Chris Marker, que es entonces El Bello Mayo, que va a plantear la misma pregunta. Es decir, en el cine militante y en esa vertiente de este cine, buscarle el sentido de la vida es una cosa fundamental, más que el mensaje del partido o del sindicato, que evidentemente también los hay. Es la plus belle ville du monde. Es la ciudad más bella del mundo. Para terminar, empieza con una prisión. Esta es una prisión y dice, recorrimos el mes de mayo, para los de la prisión no tuvo ninguna diferencia, fue un mes como los otros, pero nosotros recorrimos a París en línea recta, y va a ser un poema muy hermoso. Yo creo que si ustedes leen un poquito inglés, así yo me callo y ustedes disfrutan. Un discurso súper filosófico de finalmente lo que se deja venir, que es todo lo que conocemos como Mayo del 68. Antes de Mayo del 68 aparece un conflicto que va a conmover el mundo entero, que es finalmente la guerra de Vietnam. Con la guerra de Vietnam va a haber una verdadera contestación mundial de apoyo a eso. Chris Marker va a promover una película que se llama Lejos de Vietnam, donde muchos directores importantes va a ser un capítulo cada uno. Yo les voy a mostrar el capítulo de Godard, tiene subtítulos en español, y habría que recordar que Godard, cuando aparece Mayo del 68, que es el resultado de un montón de pensamientos y de ganas de darle sentido a la vida y de luchar por un colectivo, porque digamos, los fundamentos de Mayo del 68 son fundamentos que de alguna manera proponen la igualdad, proponen la libertad, proponen un montón de valores que en ese momento era posible porque de la crisis de la Segunda Guerra ya se había salido. Se supone que no falta trabajo para nadie, y hay como un aire de esperanza colectivo, porque Mayo del 68 lo conocemos en París, pero Mayo del 68 se vivió en muchísimas partes, e incluso en Colombia. Yo no sé si ustedes se acuerdan del presidente que era en ese momento, Carlos Gerard Restrepo. Bueno, hubo también revueltas estudiantiles. El caso es que todo ese viento de Mayo del 68, yo diría que refrescó toda la situación internacional.
El caso es que el tiempo apremia, entonces vamos a mostrar el pedazo de la película Lejos de Vietnam de Godard, que Godard crea el grupo Siga Bertov, y ya vemos de qué se trata Bertov, ¿cierto? Entonces así se va a entender más fácil la propuesta de Godard. Moteur. Cámara, ojo. Vietnam Godard 1 première. D'une voix rauque, il a prononcé l'acte d'accusation de la femme. C'était un petit homme qui avait un uniforme gris délavé. Et il allait, il venait devant elle. Et alors, peu de temps après, 2 scènes de... Ahí lo interesante es ver cómo Lejos de Vietnam, que es una película que marca un nuevo momento de ese cine militante. Esa película fue hecha en el 67 y fue hecha con todo ese espíritu militante, pero circuló muy poco. Y eso llevó a Chris Marker a intentar crear una empresa, una cooperativa que pudiera asegurar la fabricación, que se pudiera también asegurar y controlar la producción, incluso en la difusión. Y ahí arranca entonces una empresa que existe hoy en día todavía, que es una de las pocas que nace en ese momento y que todavía existe, gracias entre otras a la productora que trabaja con él, que es una mujer sobre la que yo acabo de hacer una película, y les voy a mostrar entonces 2 pedazos de esa película para que tengamos tiempito de avanzar un poco para pasar a mayo del 68. Mientras que busco la película, si tienen preguntas o comentarios. ¿Cuál es su opinión sobre la Chinoise de Godard? Que es como arte militante, pero ya absurdamente intelectual, como lleno de metáforas y citas a Marx. Difícil decir cuál es mi opinión sobre esa película porque tampoco es que la conozca tanto. Mi opinión es que Godard es un ensayista del cine que hace cosas demasiado ricas e interesantes y que yo necesito que alguien me guíe para poder captar muchas cosas. Hoy creo que si veo La China y otras películas, creo que tengo un poquito de más parámetros para entender lo que él quiere decir. Y aquí están las películas en la biblioteca del grupo Siga Bertov, por eso le robé tiempo a cosas que para mí eran también muy importantes, porque creo que habiendo visto a Bertov, se entiende un poco más esa preocupación de Godard de hacer ensayos y de ser extremadamente vanguardista. Son cosas que necesitarían tiempo pues como para discutir. Todo ese cine militante que va a surgir en los años 60 y que va a, de alguna manera, comenzar a dejar de circular después del Fondo del Aire es Rojo, fue un cine que circuló muchísimo porque es un momento histórico bastante particular en el que hay una cierta comunión entre los que hacen, entre los que ven, entre los que distribuyen. Hay una cosa que se hace por voluntariado, que se hace por militancia, que se hace por gusto, que se hace por creación. Entonces, es un cine que tiene altísimo índice de espectadores y es un cine que siempre se hace con debates. Ahora, en el debate, como algunos de los que participaron en todo ese movimiento dicen, el debate lo que consiste es hacer simple y llanamente contrainformación. Es decir, que las películas que se va a realizar
en tanto cine militante se hace con películas, con pedazos de películas que los que trabajan en rodajes y en la televisión traen las películas y el uno presta el trabajo, el otro la cámara, el otro y bueno, entonces son producciones cooperativas hechas con la pasión y las ganas y circulan en parroquias, sindicatos, escuelas. Eso es un momento de efervescencia y calor. Simplemente que ese momento de efervescencia y calor tiene principio, medio, fin y desenlace. Y a finales de los años 70 hay una cierta fatiga de ese militantismo y las películas dejan de circular y dejan de tener interés de alguna manera. Y con Chris Marker, con El fondo del aire es rojo, fue una película que por su sentido crítico fue recibida muy mal en todos lados. Es decir, que es una película que como molesta un poco el capitalismo, la izquierda, hace una reflexión demasiado profunda, entonces deja de circular. Y los que militaban y tal, o se casaron o tuvieron hijos o se pusieron a trabajar en publicidad, en fin, que los que no se pervierten son pocos. ¿Y qué era lo otro? De hoy. Lo de hoy podríamos discutirlo en otro momento porque el tiempo apremia. Lo único que quisiera decir es que en el océano de imágenes en el que vivimos hoy, no hay más sentido que en el que hay en otras películas. La circulación de videos y yo no sé qué, de pronto es más contaminante que clarificante o cuestionadora. Estamos en un momento histórico, en mi opinión, bastante, yo diría, triste y peligroso y nefasto. Y no sé quién decía que hablaba de la postverdad. El tango dice lo mismo un burro que un gran profesor, estamos un poco en eso. O sea, lo mismo verdad o mentira, lo que sea verdad o yo no sé qué, pasa a otro plano. Entonces es ahí donde venir a la fuente, a un cierto origen y a una idea de un cierto cine que hace reflexionar, me parece fundamental. Y que los que hacen videoactivismo, que hay jóvenes y tal, de pronto no conocen estos clásicos y que crear la curiosidad para que eso ocurra, me parece que es vital. La culture, pour nous, est une bagarre, c'est une revendication, exactement au même titre que le droit au pain, le droit au logement, on revendique le droit à la culture. Et c'est la même bagarre qu'on mène sur le plan culturel que la bagarre qu'on mène sur le plan syndical ou politique. Le bail, c'est fini, maintenant, nos ouvriers ont du temps. À 4 heures le matin, j'ai pu admirer les étoiles. Bueno, para terminar les voy a presentar una secuencia del fondo del aire rojo que para mí es clave. Y tendremos 2 minutos para hablar. Ahí. Imaginez maintenant que celui qui a fait ce montage en 1977 se voit soudain offrir l'occasion de regarder ces images après un long intervalle. Ce pourrait être par exemple 1993, 15 ans après, l'espace d'une jeunesse. Il pourrait méditer sur le temps qui... Bueno, tenemos 5 o 10 minuticos para hablar. Habrían otra cantidad de fragmentos y tal, pero bueno. Muchas gracias por esa
taxonomía tan juiciosa que nos presentas. Solo quería sumar dos cositas de pronto. Sí, acabas de decir que habría muchos más y entonces me acordaba de esa película de Arun Farocki en la que para denunciar los destrozos del napalm en Vietnam, él se quema con un cigarrillo. Creo que ese es como uno de los comienzos del cine militante también más extremo, porque el director pone su cuerpo ahí en juego. Y un poco también para responder lo que preguntaba el otro chico sobre el 60, no, pues más o menos para conectar el 68 con lo que se produce ahora, recomendar la película de João Moreira Salles, que estuvo ahora en cartelera, El Intenso Ahora, que hace como ese análisis del 68 en Brasil, en Praga, en París, y pues que es una visión desde ahora, esas dos cosas. Sí, sí. Y que utiliza planos de los mismos. María Lucía, yo me quiero sumar a las gracias que ya te expresaron por esta panorámica conmovedora y exaltada como tenía que ser. Lástima que no hubieras traído un chaleco amarillo para la charla, muy a propósito. Dos cosas nomás, o sea, una cosa puntual y muy circunstancial. Aparte del sonido sincrónico, la llegada del 16 milímetros fue el otro componente fundamental para esta libertad que el cine frente a esos fárragos como creo que es una Mitchell o algo así de 35 que tiene Godard en Lejos de Vietnam, jugando porque dio mucha movilidad y dio la posibilidad de adentrarse en todas partes. Pero lo que me parece más importante, y celebrar como lo hiciste al principio, la presencia de jóvenes, independientemente de que uno se enfrasque en la discusión entre militancia, propaganda, sermón, cine trascendente, en fin, lo que me parece muy importante de este llamado que tú haces y de esta demostración que has hecho esta tarde, es decir, en este fárrago que vivimos de multiimagen, de simultaneidad, que es cuando más se graba, cuando más imágenes se captan y menos se conserva y menos perdura, que es lo que vivimos hoy. Y en todo un esquema, digámoslo, de gramática y de lenguaje narrativo, bombardeado de rapidez, de multiimágenes, de todo, que el videoclip, que una cantidad de cosas que aparentemente tendrían un componente de modernidad. Si vamos a los clásicos, si vamos a estos clásicos, ya encontramos los fundamentos de ese trabajo de lo audiovisual en lo que en su esencia es, que es una forma última de aprehender la realidad, de acercarse a la realidad, de preguntarse y de trascender. Y eso es lo que realmente importa. Un cine de creación o un objeto audiovisual de creación que profundice, que cuestione, que conmueva y que de alguna manera interrogue y nos haga interrogarnos. Yo creo que es por ahí. Sí, gracias Diego. Sí, de eso se trata, de incomodar y de crear la duda. El cine político, en tanto que como mensaje global, no convence sino al que ya está convencido. Hay otro cine militante que es mucho menos confortable, pero creo que es el que perdura y que es el propósito de lo que quise compartir con ustedes hoy. Cita para el martes próximo pues voy a seguir hablando de este tipo de cine, pero en el contexto de Latinoamérica. Y ver cosas colombianas, y ver cosas cubanas y argentinas, y un poco toda la polémica del tercer cine y demás. Los espero. Bueno, pues… Muchas gracias por venir.